cierto conflicto, ¿no? Porque pues o no se han presentado en algunas secciones los licenciados, o bien los licenciados imparten su cátedra de una manera bastante peculiar, digamos, ¿no? Entonces, en el caso de nosotros, por ejemplo, el licenciado Paco ha abordado algunos temas, pero se va por las ramas en muchas ocasiones y pues no hemos visto algunos conceptos desde cero. Entonces la finalidad de este repaso es, conjunto con el material que el auxiliar de esta clase me compartió, pues mostrarle los conceptos básicos, ¿verdad?, de lo que significa en su conjunto los derechos de los pueblos indígenas, para poder asimilar de mejor manera el tema en su totalidad. Y también vamos a ver con mayor detenimiento los conceptos que nos ha ido y las definiciones que nos ha ido enseñando el licenciado Francisco en sus clases, ¿verdad? Porque también dentro de sus clases se han podido abstraer ciertos temas que son fundamentales y que él ha recalcado que van a venir en el examen también. Entonces es de suma importancia que los advertamos y que los estudiemos también. Muy bien, entonces para estos efectos quisiera dividir el repaso en dos secciones. En la primera sección vamos a analizar las cátedras como tal que ha dado el licenciado desde la perspectiva desde su propia perspectiva y lo que él nos ha tratado de mostrar, ¿verdad?, en cada una de sus interacciones. Y también vamos a analizar en el segundo bloque pues esos conceptos básicos que les comentaba que nos compartieron en este documento, ¿verdad?, que también será objeto de evaluación. Ahora bien, para los otros compañeros de otras secciones que igual y no tengan algo claro, no sepan muy bien sobre en qué aterrizar, yo creo que esto les va a servir bastante también para ir sustentando, ¿verdad?, esos conocimientos, porque al final son nociones básicas y generales para entender el curso. Entonces, pues espero de verdad, de todo corazón, que les sea de mucha ayuda, y espero que a los compañeros que todavía no tienen catedráticos definidos para este curso les logren solventar esta situación con la brevedad posible, ¿verdad? Y pues sepan por dónde más o menos va a venir su examen o cómo realizarlo. Pero bueno, sin más dilación, comenzamos entonces con el repaso de esta noche. Muy bien, solo antes, perdonen, quisiera que me confirmaran si me escuchan bien. Solo pónganme una reacción si me escuchan bien y si están viendo mi pantalla, por favor. ¿Sí? ¿Todo bien? Perfecto. Muchísimas gracias. Les agradezco muchísimo. Bueno, vamos a comenzar entonces. Muy bien, entonces para enfatizar primero en cada uno de los puntos tenemos que entender qué es concepto y qué es una definición, porque no son lo mismo. Si bien en la vida cotidiana utilizamos estas dos palabras como algo mismo, como sinónimos, distan la una de la otra. Tienen significados distintos y es fundamental que los entendamos no solo para esta materia, sino para todas las materias en sí. Y es que es algo muy importante hacer un marco conceptual primero de los temas que estamos viendo y luego ir definiéndolos uno por uno. De esa manera el proceso de aprendizaje es mucho más fácil. Entonces, para empezar, ¿qué es un concepto? Un concepto es la idea o representación mental de algo. Es aquella idea que nos hacemos de algo. Por ejemplo, si yo les digo, el concepto de un árbol es un árbol. El concepto de, por ejemplo, no sé, una llave es una llave. El concepto de un carro es un carro. Eso es un concepto. Es la idea mental que nosotros tenemos, la representación que se hace en nuestra cabeza de una cosa en la realidad. Ahora bien, ¿qué es la definición entonces? Como le dice el texto, es la delimitación precisa de lo que es un objeto o un fenómeno. En este caso, se definió sociedad como una formación económico-social. Muy bien. El licenciado entonces nos ponía varios ejemplos acerca de esto. Yo recuerdo que en su cátedra mencionó qué es un avión, cuál es el concepto de un avión y cuál es la definición de un avión. Entonces puso a una compañera a que le dijera cuál es el concepto de avión y la compañera pues le respondió que es un avión. O sea, es la idea abstracta que tiene en su mente de un avión. Muy bien, ¿y ahora qué es la definición? Bueno, entonces ahí ya lo empezó a definir. Es una estructura voladora que planea y tal, ¿verdad? Se impulsa por uno o dos motores o más y tiene tales y tales características. Entonces esa es la diferencia. En el concepto solo tenemos una idea vaga, una representación abstracta. En la definición entonces ya tenemos algo mucho más preciso y definido. Ahora bien, el tema central que hemos estado abordando desde el principio de la cátedra es como tal qué es la sociedad,
entender la sociedad, porque es fundamental entender este concepto básico y definirlo. Entonces, bajo este orden de ideas, tenemos que una sociedad como tal está constituida por una formación económico-social. Entonces, entendemos que sociedad es el concepto y formación económico-social es la definición. Pero, a su vez, esta definición puede ampliarse mucho más y pueden surgir de ella más conceptos. Y es precisamente lo que nos ha explicado el licenciado en algunas de sus cátedras. La sociedad está constituida por la formación económico-social, que a su vez es el instrumento teórico que divide la sociedad en dos estamentos. Entonces, para entender qué es la sociedad como concepto, pues basta con la idea que tenemos nosotros abstracta en nuestra cabeza. Pero ahora la definición contempla dos puntos torales para poder entender qué es en sí a cabalidad, entendiendo cada uno de sus elementos, desmenuzando sus elementos y viendo cómo estos interaccionan entre sí. El primer punto que vamos a analizar entonces es la base económica o material, la cual está comprendida por las fuerzas productivas. ¿Y qué son las fuerzas productivas? Bueno, en primer lugar tenemos que se comprende por la fuerza de trabajo, por los instrumentos de trabajo y por el objeto de trabajo. La fuerza de trabajo es esa fuerza, ya sea, es esa labor, esa acción, ya sea mental o física, que ejerce el ser humano para poder desempeñar cierto trabajo. Ahora, el instrumento de trabajo es la herramienta. Los instrumentos de trabajo son esas cosas que utilizamos para poder desempeñar nuestras funciones. Por ejemplo, computadoras, teléfonos, martillos, asas, etc. Todo lo que nos sirva como herramienta está constituido entonces como un instrumento de trabajo. ¿Y el objeto de trabajo qué es? Si bien puede causar confusión con el concepto de arriba, no es exactamente lo mismo y de hecho distan el uno del otro, porque el objeto de trabajo se refiere al objetivo, se refiere a lo que se busca con el trabajo. Entonces, de esa cuenta, tenemos que los instrumentos de trabajo y el objeto de trabajo pueden variar dependiendo de la estructura socioeconómica de cada uno de los estados o de cada una de las naciones y de cada una de las épocas también. Por lo tanto, estos últimos dos constituyen los medios de producción. ¿Por qué la fuerza de trabajo no? Porque la fuerza de trabajo es la misma en cada una de las eras, en cada una de las épocas y en cada una de las etapas de la humanidad y de las sociedades. Sin embargo, los instrumentos de trabajo y el objeto de trabajo sí pueden variar y su modificación configura un nuevo modo de producción. No es lo mismo, no eran lo mismo las herramientas y la forma de trabajar que tenían en el esclavismo en la antigua Grecia, por ejemplo, que lo que tenían después en el comunismo en el siglo XX. Dista bastante, pero ahora voy a ahondar más en el tema. Luego tenemos las relaciones sociales y económicas de producción como segundo punto de la base económica o material. Recordemos que estamos desmenuzando el concepto de sociedad, ¿verdad? Nosotros seguimos abordando qué es esto. Ya definimos entonces que es una formación económico-social, pero dentro de esa formación económica-social tenemos dos estamentos principales, la base económica o material y la superestructura. Ahora sigo trabajando con la base económica o material, ¿verdad? Eso es lo que seguimos viendo, solo para que lo tomen en cuenta y no se vayan a perder. Entonces, por una parte están las fuerzas productivas, pero también están las relaciones sociales y económicas de producción. Atendiendo a que las relaciones económicas son las de producción propiamente dicho y las de consumo, distribución e intercambio. El licenciado ha enfatizado mucho en que debemos de priorizar las relaciones económicas para el entendimiento de lo que es una sociedad, puesto que éstas también modifican el curso de las sociedades en sí. Entonces, él hizo hincapié en una de las últimas clases en estos puntos, que son fundamentales también entenderlos. En la distribución, perdonen que les ponga colores tan chillantes a ustedes, pero es para que se vea bien y para que lo distingan bien. La distribución y el intercambio. Y cómo se relacionan estas entre sí, y cómo, sobre todo, cómo son variables que modifican, que se modifican, dependiendo del tipo de propiedad que se trabaje en cada nación. ¿A qué me refiero con esto? El licenciado decía que si una nación es capitalista, entonces lo que va a buscar es el intercambio. ¿Por qué el intercambio? Porque lo que busca con la propiedad privada es generar para mitigar necesidades, para subsanar necesidades. Pero esas necesidades
son retribuidas, o sea, la subsanación de estas necesidades es retribuida económicamente, es decir, se le paga cierta cantidad al empresario por el producto que nos está dando, se le paga cierta cantidad de dinero a la persona que nos está prestando un servicio. Entonces se configura una relación de intercambio dentro de las relaciones económicas de producción, ¿verdad? Recordemos que estamos en este punto y estamos abordando este tema en específico. Pero ¿qué pasa entonces si estamos en una sociedad socialista o comunista? Pues ahí se configura de manera distinta, porque ya no será un intercambio, sino una distribución. Porque lo que pretende el Estado es erradicar la propiedad privada y darle equitativamente una distribución de los bienes a cada uno de los habitantes del Estado. Entonces, estas son las dos formas en las que se pueden percibir las relaciones económicas de producción basado en el sistema o dependiendo del sistema al que esté sujeta la nación o la sociedad. Si es una sociedad capitalista, entonces va a tener preeminencia el intercambio, pero si es una sociedad socialista o comunista, luego tendrá la distribución, y he ahí la gran diferencia. Entonces el licenciado, para enfatizar en esto, también nos recordaba, traía a colación un ejemplo. Él decía, si una panadería genera 500 panes y de esos 500 panes se venden los 500, pero se agotan y se dan por el mismo precio que costó la producción, ¿será entonces que la empresa es rentable o no rentable? Es decir, él nos está poniendo sobre la mesa una tesitura en la que no se está obteniendo un beneficio, pero sí se están distribuyendo todo el producto. Y él pregunta, ¿es rentable entonces esta empresa en la cual no se obtiene ganancia o no es rentable? Hubieron opiniones divididas, sin embargo, la mayoría pues opinó que no era rentable, ¿verdad? Porque al no haber ganancia, pues evidentemente no es rentable una empresa. Claro, pero esto lo estamos viendo desde un marco capitalista, desde nuestro sistema actual. Sin embargo, si lo analizamos desde la perspectiva socialista, sí es una empresa productiva. ¿Por qué? Porque cumplió con su fin, que fue distribuir. Y esa es la diferencia que nos planteaba el licenciado. Entonces, para que lo entendamos, estas son los dos elementos que componen las relaciones económicas de producción, que a su vez están integradas en la base económica o material junto con las fuerzas productivas. ¿Alguna pregunta hasta el momento o vamos bien? Son libres de preguntar, no se preocupen. O si no, escribir. Vamos bien, Charlie, gracias, ahí estamos, gracias. Perfecto, muy bien. Si en algún momento se pierden o algo, no tengan pena, pueden incluso ponerlo en el chat y con mucho gusto lo volvemos a repasar, no pasa nada. Ahora bien, vamos a la superestructura. ¿Qué es eso de la superestructura? Se dice que es todo lo que se levanta sobre la base económica para justificarla o mantenerla. Incluye lo jurídico-político, el Estado, las leyes, la policía, el ejército. Y lo ideológico, la religión, la filosofía, la educación, el arte y la moral. Esto lo podemos entender mejor si lo ejemplificamos. Vamos a nuestras distintas eras como seres humanos y vamos a analizarlo desde distintas perspectivas entonces. Bueno, atendiendo entonces a la forma en la que estaba construida la base económica o material de la antigua Grecia, pues podemos entender que era un sistema esclavista. Este sistema se sustentaba en varias cosas. Este sistema no era espontáneo y no había surgido de la nada, sino que había una superestructura que lo sostenía. En cuanto a lo jurídico y lo político, tenemos entonces que los estados griegos, que recordemos que Grecia era un conjunto de pueblos llamados polis griegas, ¿verdad? Y cada uno se regía según sus propias leyes y sus propias normas. Pero eran al final un conjunto de pueblos afines. Sin embargo, como les digo, tenían autonomía entre sí. No era lo mismo Atenas que Esparta. Eran idiosincrasias totalmente distintas y también modelos legales totalmente distintos y políticos. Pero bueno, el Estado ateniense, por ejemplo, remontémonos a la ciudad de Atenas. Bueno, estaba constituido sobre una base democrática. Sin embargo, en esa base democrática se entendía que habían seres humanos que eran aptos para tomar decisiones políticas y seres humanos que eran simplemente utilizados como animales de trabajo, que eran los esclavos. Aunque nos suene raro, ¿no? Y
y suena un poco complicado entender que un Estado democrático manejaba el esclavismo, esto era precisamente lo que sucedía en Atenas, y no solo en Atenas, sino que en muchas de las ciudades helénicas, o bien en muchas, por ejemplo en Roma también se dio mucho este sistema. Pero bueno, entonces el Estado estaba constituido de manera democrática, con el reconocimiento del esclavismo como parte fundamental para mantener al pueblo alimentado, porque eran los esclavos los que trabajaban. Las leyes reconocían entonces que solo los hombres de cierta edad y con ciertas condiciones, ser hombres libres, ser mayores de 25 años, me parece que era en Atenas, podían tomar decisiones políticas, podían reunirse en las sesiones plenarias que hacían, en esos congresos gigantescos que hacían, y podían debatir los temas de interés público. La policía, ¿verdad?, cómo ejecutaban ellos ese poder coercivo sobre la población, que en este caso era aunado al ejército, eran lo mismo prácticamente, porque el ejército cumplía esa doble función. Entonces aquí ya entendemos cómo ellos mantenían ese sistema, ¿verdad?, esa base económica o material, mediante un sistema jurídico político, mediante un Estado que trabajaba de cierta manera, con ciertas leyes que pues daban o distribuían el poder y las facultades a ciertas personas para mantener el control. Ahora, en el ámbito ideológico, recordemos que las culturas, las antiguas culturas, no solo los griegos, sino que en sí era una constante, y durante la Edad Media esto tuvo una preponderancia mucho más grande, perdón. La religión tuvo un papel muy importante, y entonces en los pueblos griegos pues se identificaban mucho con ciertos dioses, con ciertas divinidades, que eran los que sustentaban todo lo concerniente a la vida cotidiana, y eso también implicaba todo lo concerniente a la política, a la guerra, a la forma de vida, etc. Entonces ellos, en cuanto a el aspecto ideológico, mantenían toda su estructura, todo el Estado, las leyes y todo lo que los unía como identidad, como pueblo, como sociedad, bajo una teocracia, es decir, bajo el entendimiento de que hay una divinidad o hay varias divinidades que también toman decisiones y estamos supeditados por ellos. En cuanto a la filosofía, pues ellos tenían bastantes ideas, y de hecho pues fueron la casa, Atenas fue la casa de muchos filósofos, y Grecia en sí pues configuró la filosofía moderna como tal, como hoy la conocemos. Entonces también esto en parte sustentaba, porque por ejemplo figuras como Aristóteles, él mencionaba y él reconocía el modelo esclavista como una forma necesaria para que la humanidad y para que la sociedad ateniense pues pudiera progresar a lo largo del tiempo. La educación, el arte y la moral, que también son inéditos y están intrínsecos en la cultura griega. Entonces, de esa manera, con este ejemplo ya podemos entender cómo era que toda esta estructura sostenía el modo de producción esclavista, que a su vez contemplaba entonces las fuerzas productivas de trabajo, ¿verdad?, que tenían la fuerza de trabajo, los instrumentos de trabajo, el objeto de trabajo, así como las relaciones económicas, ¿verdad? Entonces, de esa manera ya podemos entender con mayor claridad cómo se divide una sociedad bajo esos dos estamentos, qué es lo que significa esa formación económico-social. Vamos con otro ejemplo para entender todo esto en conjunto, porque es muy importante que lo entendamos y que sepamos cómo funciona. Por ejemplo, vámonos a la antigua Unión Soviética, la extinta Unión Soviética. En la Unión Soviética teníamos una estructura que estaba configurada de la siguiente manera. El Estado era muy fuerte. El Estado, a diferencia de lo que se había planteado anteriormente en la Revolución Francesa, donde se decía que había que debilitar al Estado para que la libertad del hombre y los derechos fueran respetados, y había que limitar el ejercicio del poder público y también dotar a los seres humanos de un catálogo de derechos y obligaciones, y esto se iba a lograr mediante ciertos acuerdos jurídicos, mediante ciertos instrumentos como las constituciones, por ejemplo, y tal. Bueno, los soviéticos dijeron: no, esto no nos funciona, esto no está funcionando, esto no sirve para nuestra visión. Nosotros vamos a fortalecer el Estado en vez de debilitarlo.
Enrique, no ves mi pantalla. No sé si el resto también tiene ese problema o solo él. ¿Ven mi pantalla? Aquí la veo bien, Charlie. Aquí conmigo está bien claro la pantalla, la imagen se mira bien. Ok, sí, yo estoy viendo aquí también que todo está bien. Seguramente debe ser tu internet, Enrique. Puedes desconectarte y volverte a conectar y tal vez de ese modo se arregla. Bueno, estábamos en la Unión Soviética. Ellos tenían un estado entonces fortalecido, un estado que tomaba las decisiones políticas de manera hegemónica. Había un solo partido político y todo lo que y todas las decisiones importantes eran tomadas por este partido. Las leyes eran expuestas en base a una ideología y en base a los ideales que este partido político promulgaba. La policía y el ejército eran entonces también consecuencia de lo que este partido establecía, el Partido Comunista. En lo ideológico, pues ya tenemos, sobre todo en el ámbito filosófico, tenemos entonces varias corrientes que cimentaron lo que se convirtió en la Unión Soviética, como por ejemplo el marxismo, el socialismo, la corriente kantiana, también las ideas de Hegel, y todo esto que fue sumando y derivó en la construcción de un Estado fuerte que entendía a la humanidad como un proceso científico y un proceso de lucha de clases sociales que siempre se tenía que dar, y que en este punto concreto de la historia la clase social que estaba dominando eran los capitalistas, y entonces la clase obrera era la que tenía que hacer una revolución y tomar ese lugar, ¿verdad? Al final también se planteaba ponerle fin a esta lucha de clases sociales mediante la instauración de un estado utópico, de un estado perfecto, en el que todos los seres humanos viviéramos en total armonía y no hubiera necesidad de tener un estado tal cual como lo conocemos para regular las acciones externas del ser humano en sociedad. Entonces, bajo esa filosofía, bajo esas ideas, esos ideales y toda esa doctrina, se consolidó la Unión Soviética y se consolidó entonces la base económica o material, en la cual se erradicó la propiedad privada y se manejaba únicamente la propiedad social. Entonces, como consecuencia, las relaciones sociales y económicas de producción pasaron a ser meramente de distribución. Y este es otro ejemplo, ¿verdad?, de cómo funciona entonces una sociedad, en el entendido de que hay una base económico-material que está condicionada o sostenida, mejor dicho, por una superestructura. Y ambas tienen una relación recíproca entre sí. Muy bien, espero haberme dado a entender bien. Si tienen dudas, no tengan pena, pueden consultar, pueden escribirlas ahí como les comento. Pero en esencia esto es. Tenemos que entender entonces que hay una base material o económica que funciona en base a una superestructura ideológica, política y jurídica. Muy bien, ahora vamos a ir con el desarrollo histórico de los medios de producción. Si bien ya entendimos qué es sociedad, ya podemos hacer entonces un recorrido histórico desde el punto de vista material, desde el punto de vista de lo que hemos percibido como seres humanos y de lo que ha quedado registro. A este proceso que estamos viendo se le conoce como materialismo histórico, y es una de las corrientes de pensamiento que utilizaron Marx y Engels para poder reafirmar sus ideales y para poder crear sus teorías, la teoría marxista, la teoría comunista, etc. Entonces, ¿qué es el materialismo histórico como tal? Es simplemente ir estudiando desde el punto de vista material cómo funcionan las sociedades y cómo han funcionado a lo largo del tiempo y cómo se han ido desarrollando. Entonces, de esta manera podemos prever cómo es la conducta humana a lo largo de las eras y cómo será en un futuro también. Entonces, como primer punto para hacer este estudio histórico, tenemos a la comunidad primitiva, que el licenciado le llamó la infancia del género humano. Representa la primera etapa de organización social caracterizada por la supervivencia colectiva. Y entonces, acá nosotros nos remontamos hasta el origen del universo, en el Big Bang y todo. Aquí simplemente ya vamos a hablar de las primeras sociedades.
¿Cómo fue el origen del hombre como una especie social, o cómo se convirtió en una especie social, en una especie gregaria? Bueno, todo empezó en los árboles. El origen arbóreo, las primeras etapas del desarrollo humano se dio en los árboles. Los seres humanos, una especie de monos todavía, ni siquiera éramos humanos como tal, esto basándonos en la teoría del desarrollo de Charles Darwin, ni siquiera éramos humanos como tal, éramos homínidos, pero distábamos mucho de lo que somos actualmente, por lo menos físicamente. Ahora intelectualmente pues también había un abismo, ¿verdad? Sin embargo teníamos cierto instinto en el cual pues siempre buscábamos alimentarnos. Buscamos alimento en los árboles y refugio también, y por algún tiempo funcionó. Sin embargo era algo insostenible a largo plazo. Por lo tanto tuvimos que hacer una transición a la tierra. Al bajar al suelo, los humanos se agruparon en colectivos para defenderse y protegerse. Esto cimentó la idea de que las relaciones sociales son indispensables para la supervivencia. ¿Qué quiere decir esto? Bajamos porque ya no había alimento en los árboles, pero al bajar nos encontramos con cientos de depredadores, con cientos de peligros. Por lo tanto, tuvimos que congregarnos, tuvimos que juntarnos entre todos y protegernos, tener una vigilancia colectiva. Y después de esto, pues ya generamos una comunidad nómada. Empezamos a ir de un lugar para otro buscando alimento. Empezamos a organizarnos mejor, a crear herramientas, a cazar y también a distribuir roles dentro de esa sociedad nómada que iba de un lado para otro, ¿verdad? Esto es lo que significa nómada, que no nos quedábamos en un solo lugar, sino que íbamos en distintos lugares buscando alimento. Cuando se hace la distribución de roles, entonces, por las características físicas del hombre, se le da el rol de ir a cazar. Y la mujer se queda entonces cuidando a los niños y se queda también cuidando a los campamentos. Es así que la mujer descubre la horticultura. La horticultura no es más que el precedente de la agricultura. Es darse cuenta de que las plantas tienen cierto periodo de vida, pero que al acabarse ese periodo de vida puede reiniciarse el ciclo. ¿Cómo? Pues utilizando las semillas, utilizando los propios frutos de esa planta. Es así que la mujer entonces se da cuenta de que puede crear alimento infinito. Y en esta etapa la mujer se considera divina o central, no solo por su capacidad de proveer alimento, sino que también de dar vida, ¿verdad? Entonces se le concibe como una divinidad, se le concibe como un ser humano con atribuciones que se escapan de lo que puede hacer un hombre, porque es la dadora de vida y la proveedora de alimento. Es así que se le considera entonces pues como algo más allá de nuestra dimensión, y entonces se funda el matriarcado. Ya quedan impregnadas en estas sociedades primitivas el matriarcado. Es así que luego damos el paso al sedentarismo y se empiezan a dar ciertos cambios sociales. Entonces, la mujer descubrió que la horticultura nos permite generar alimento infinito prácticamente, si lo almacenamos y si lo cuidamos. Si tenemos una planta bajo las condiciones correctas, podemos multiplicar esta planta y podemos tener alimento indefinido. Esto se fue perfeccionando. Luego se utilizaron mejores herramientas, más pesadas, más grandes. Por lo tanto, se necesitó del poder y de la fuerza física del hombre. Entonces la mujer pasó a un segundo lugar en cuanto a la horticultura y a la agricultura como tal. Y es que esto ya viene con el advenimiento de la agricultura como tal, como forma de poder proveer alimento. Ya es la evolución de la horticultura. Y esto ya se da en una etapa que se llama neolítico, hacia el final de la última glaciación, de la última era de hielo, cuando se derrite entonces toda esta capa de hielo que estaba sobre la Tierra, y entonces ya las condiciones climáticas empiezan a ser más apropiadas para poder crear grandes sembradíos. Y para aprovechar esto, entonces se utiliza ahora la fuerza de los hombres, con herramientas, como les digo, más pesadas, más grandes, etc. Entonces, no solo se da el cambio de pensamiento en cuanto al rol de la mujer, sino que también en cuanto a la capacidad que tiene el hombre de poder implantar su propia semilla para dar vida. Entonces aquí ya viene otro sistema, que es el patriarcado.
porque ya no es indispensable la mujer para poder dar vida y para poder proveer alimentos bajo la concepción de estas nuevas sociedades, ¿verdad? Sino que ahora esta atribución recaía sobre los hombres, porque eran los que tenían estas nuevas facultades. Ahora bien, esto también trajo como consecuencia el sedentarismo. Ya no había necesidad de ir a buscar alimento por distintas áreas. Ya nos podíamos asentar y tener entonces una estructura física en la cual poder protegernos. Es así que empiezan a surgir las primeras comunidades, empiezan a surgir los primeros clanes y con ello también empiezan a surgir las primeras familias y la primera división del trabajo. Y con ello un nuevo modo de producción que es el esclavismo. El cambio de la producción genera una nueva estructura social. Primero entonces tenemos que aparecen las gens y los clanes. Las gens eran clanes familiares. También habían otro tipo de clanes que eran simplemente por afinidad o por tradición, etc. En estos clanes que ya estaban asentados en un lugar físico, que ya tenían entonces cierto territorio delimitado como propio, se empiezan ya a dar distintos trabajos y entonces se crea una división de trabajo, naturalmente. Por una parte tenemos a los agricultores, que son los que siguen alimentando a la sociedad. Pero luego también nacen los oficios, como por ejemplo los artesanos, y también los comerciantes. Y esto se da porque empiezan a haber excedentes en la producción. Acá lo tenemos, excedente de la producción, producir más de lo que se consume. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Empieza a crearse un excedente porque ya podemos guardar granos para consumirlos después, años después. Y tenemos más de lo que podemos ingerir. Entonces, podemos permitirnos venderlos, comerciarlos con otras sociedades, con otras naciones. Entonces, los comerciantes empiezan a vender el excedente que generaban los agricultores. Y en cuanto a los oficios, pues también seguimos la misma regla. En un principio, los oficios eran concebidos en pro y en beneficio de las comunidades, ¿verdad? Se creaban herramientas muy primitivas que servían para poder cazar, para poder construir, etc. Pero después se fueron perfeccionando esas herramientas y esos oficios y se les fue dando plusvalía, se les fue dando un valor agregado. Este valor agregado entonces ya le dio una importancia mayor al objeto como tal. No era lo mismo tener un hacha de hierro a tener un hacha de un hierro forjado, un acero sacado de una mina muy rara, etc. O de un material muy extraño, obsidiana, yo qué sé, algo así. Entonces ya adquiere otro valor y se da esta división de clases en la que los comerciantes vendían los excedentes de los agricultores y de aquellos que tenían oficios como los artesanos, herreros, etc. Esto da entonces como consecuencia una división de clases sociales. Pero claro, también da origen a la explotación, puesto que el valor agregado de los objetos, o sea, la plusvalía y el control del excedente, dan origen a dos clases opuestas, sometidos y sometidores. Y es que claro, aquellos que tenían el poder adquisitivo querían las mejores cosas y querían tener las mayores reservas de alimentos, querían tener la mayor cantidad de recursos para sí mismos o para sus propios fines. Entonces aquí este excedente y esta plusvalía son de vital importancia porque ya empiezan a darle a las personas la necesidad de explotar y pues también al otro grupo de ser explotados. Ya crea entonces a sometidos y sometidores, gente que tiene ese poder adquisitivo y que puede disponer tanto de personas como de tierras como de recursos y de personas que simplemente están a su obediencia. Y luego se da la propiedad privada. Las clases sociales aparecen como consecuencia directa de la apropiación privada de los medios de producción y de la tierra. Es decir, aquí ya empiezan entonces a atribuirse a las personas no solo tierras, sino que empiezan a atribuirse también personas como esclavos, como siervos, como trabajadores, y empiezan también a atribuirse recursos para sí mismos. Ya se empieza a dar o ya se empieza a configurar la sociedad tal cual como la conocemos hoy en día, en la cual
si uno paga cierto precio, obtiene cierto producto. Esto es lo mismo, solo que remontándonos a los orígenes de las sociedades sedentarias. Y luego, como consecuencia, entonces, tenemos la evolución, tenemos a los pueblos del mar Egeo que empezaron ya a comerciar por el mar y todo, y luego se convirtieron en Grecia. Luego tenemos el advenimiento de los grandes conquistadores como Roma, China, etcétera, que fueron entonces ya sometiendo a distintos pueblos, quedándose con esa plusvalía y con ese poder adquisitivo que tenían en ciertas tierras y tal. Y pues ya empieza a cambiar como tal la coyuntura política y la estructura a nivel mundial que se tenía. Y entonces con esto ya empieza a entrar otro sistema que es el feudalismo. Entonces el feudalismo se basa en Dios como argumento. Y no solo hablando de fe, sino como una ideología religiosa que garantizaba la extracción de excedentes. Es decir, se cambia entonces el esclavismo por el feudalismo como sistema de producción. ¿Por qué se da esto? Bueno, los esclavos al final siempre tenían ese ímpetu humano de ser más. Esto generaba distintas revoluciones, distintos conflictos. Y bajo la concepción de que había una divinidad todopoderosa, pero que también se basaba o se fundamentaba en el amor al prójimo, pues no era tan congruente tener un sistema esclavista con esta nueva modalidad. Con el advenimiento del cristianismo, entonces, se empiezan a cimentar estados que promulgaban otro tipo de derechos para los seres humanos. Los dotaban de ciertas facultades que antes no tenían, inclusive a los esclavos. Esto dio como evolución entonces el concederle a la clase más baja más privilegios. Sin embargo, siempre tenían que seguir trabajando para alguien que estaba en la cúspide de la jerarquía, en este caso, el señor feudal. Entonces, aquí cambiamos de los esclavos a siervos. Ya no estamos hablando de que habían personas que podían tener a su entera disposición la vida de otro, aunque bueno, esto a nivel general y a nivel contextual, porque pues al final siempre se daba, ¿no? Pero se hablaba entonces de que había que ser recíproco con la población y darles entonces ciertas atribuciones y ciertas facultades para que pudieran vivir mejor. Es así entonces, bajo el argumento de Dios está por encima de todos y de Dios nos manda a que seamos amorosos con nuestro prójimo y que nos cuidamos entre todos y tal, pues ya se empieza entonces a mejorar las condiciones humanas de las personas que estaban debajo de las clases sociales. Esto lo vemos con, por ejemplo, el hecho de darle a los siervos tierras para que las trabajaran ellos y simplemente tenían que darle un tributo al señor feudal. También lo vemos con el hecho de que estas tierras estaban vinculadas para siempre con ellos, con su familia, y todos sus descendientes podían hacer uso de estas tierras. Es así que ya se da un sistema un poco distinto que, como les comento, le daba más facultades al estrato social más bajo. Sin embargo, siempre se tenía que trabajar para alguien más que estaba en la cúspide de la escala social. La importancia de Dios, ¿verdad? Porque al final, bajo este contexto, Dios funge como un marco de derecho dentro de estos pueblos. El marco jurídico feudal se fundamenta en una concepción teocéntrica, donde el orden legal y la jerarquía social emanan de la voluntad divina, e inicia el sometimiento de los pueblos en nombre de Dios. Se da inicio a la subordinación de los pueblos originarios mediante el principio de legitimación providencialista, justificando la soberanía territorial a través del mandato divino. Entonces, durante 1000 años se siguió este sistema en la Edad Media. Cuando cae el Imperio Romano de Occidente, hacia el año 476, si no me falla la memoria, después de Cristo, entra entonces a nivel global, digamos, por lo menos en el antiguo continente, en el viejo mundo, entra el sistema del feudalismo. Entonces acá ya empiezan a haber conquistas, ya empiezan a haber campañas en nombre de Dios para someter a todos aquellos que no profesan la misma fe. Y esto, después de la Edad Media, todavía se sigue dando y se dio con mucha importancia acá en nuestro continente con el proceso de colonización y de conquista, que básicamente se sustentó
en la concepción de que las personas originarias de acá, los nativos, no tenían derechos simplemente por no estar alineados con la misma creencia que traían los conquistadores. Obviamente fue una excusa barata para poder someter a los pueblos y tomar sus tierras y sus recursos. Sin embargo, fue el punto o el marco de derecho que se utilizó para poder llevar a cabo el proceso de conquista, y que de hecho quedó muy marcado aún mucho tiempo después de ese procedimiento. Pero bueno, lo que nos falta acá ver, pero que no lo hemos visto porque hasta acá llegamos con las cátedras, es el capitalismo y el socialismo como la siguiente evolución en cuanto a las formas a los medios de producción, de las sociedades. Me imagino que esto será contenido para el segundo parcial. Pero bueno, esto es, como les comento, en cuanto a las cátedras, para entender cómo es que funciona la sociedad, cómo es que está construida una sociedad bajo una formación económica social y qué significa esta formación económico social. Y también el recorrido histórico que hemos hecho como seres humanos partiendo de esa base que yo les comentaba. A esto se le conoce doctrinariamente como materialismo histórico. Ahora bien, vamos a pasar al segundo bloque de estudio, en el cual vamos a estudiar como tal los conceptos básicos y vamos a hacer un repaso así muy breve sobre este documento. De igual manera yo les estoy preparando también un resumen donde está todo esto, pero pues comprimido, ¿verdad? Con lo que yo considero que son las nociones básicas para entender cada uno de estos elementos. Se los estaré mandando más tardecito o mañana, a más tardar, pero por ahí lo van a tener. Pero bueno, muy bien, en cuanto a estos conceptos básicos, aquí ya no estamos enfatizando tanto en el origen de la sociedad, en qué es, en cómo se construye, en qué elementos tiene y cómo ha sido el recorrido histórico. Aquí vamos a concentrarnos como tal en ciertas figuras, como por ejemplo, qué son los derechos, por ejemplo, qué son los pueblos. Y vamos a ahondar más en lo que nos concierne a la materia en sí, a este curso, que son los indígenas, los distintos vocablos que se han utilizado tanto de manera peyorativa como de manera no peyorativa, sino para identificar a las comunidades indígenas a lo largo del proceso de colonización, y también a lo largo del proceso independentista, y cómo todo esto ha traído consecuencias a nuestros días. Entonces, al final tenemos que entender que estamos estudiando cómo defender a los pueblos indígenas. Pero para entender cómo defender a los pueblos indígenas, tenemos que crear una conciencia sobre todos los vejámenes, sobre todas las violaciones de derechos humanos y sobre toda la transgresión y todo lo malo que han sufrido a lo largo de las distintas etapas de nuestro país, empezando por la conquista, por el proceso de conquista y de colonización. Y entonces es menester que logremos entender que, para empezar, ellos sufrieron de distintos despojos y de distintas agresiones hacia sus derechos fundamentales. Pero ¿cuáles son esos derechos fundamentales y qué significan como tal entonces esos derechos? Para empezar, se considera derechos a un conjunto de normas que corresponden a un grupo de personas y que en cierta manera ejercen reivindicaciones de carácter colectivo, ¿verdad? Como lo expone este autor, se entiende como derecho a normas o atribuciones que se concede, reivindica o ejerce colectivamente. Es decir, ¿qué es un derecho entonces? Es una atribución, es una norma que nos da una reivindicación, que nos da algún tipo de facultad específica para un grupo o para un colectivo específico, ¿verdad? No todos los derechos son iguales para todos. Hay unos que sí, hay otros que no. Hay unos que son específicos, hay otros que sí son para la generalidad. Y es aquí cuando vamos viendo también, como ustedes recordarán, del curso de Derechos Humanos, los distintos tipos y las distintas generaciones de derechos que tenemos, que el documento de hecho aborda estos tipos más adelante. Entonces, para entender cuál es la finalidad del curso, tenemos que entender que primero qué son los derechos. Entonces, derechos son atribuciones, son normas, ¿verdad?, que se le conceden a cierto grupo y que se ejercen de manera colectiva. Ahora bien, ¿qué es pueblo? En cuanto a pueblo, tenemos dos acepciones. Tenemos una acepción que da el derecho internacional,
que corresponde a una consideración que hace acerca del reconocimiento de que un pueblo es aquel que cuenta con libre determinación y es investido de poder soberano e independiente. Y el segundo, al que se le reconoce como pueblo, pero a diferencia del primero, no cuenta con la libre determinación ni soberanía. Es decir, es simplemente una extensión de tierra ocupada por ciertas personas. Yo lo tengo acá un poquito más resumidito para que ustedes lo logren ver. Este es el resumen en el que estoy trabajando. Entonces, acá tenemos las dos acepciones, ¿verdad? Según el derecho internacional, pueblo es aquel que cuenta con su libre determinación y está investido de poder soberano e independiente. Y según la segunda acepción, es un término que se utiliza para designar a un grupo humano que comparte elementos históricos, culturales, lingüísticos o identitarios comunes, pero que no necesariamente cuenta con las características de libre determinación ni con soberanía estatal. Y esto se acopla perfectamente a lo que lamentablemente han sufrido los pueblos o las comunidades indígenas de nuestro país a lo largo de los distintos años. Ahora bien, si nos vamos a el concepto de indígena como tal, es un término que para empezar data del latín, de indigentia, y significa originario del país o nativo. Se puede inferir que el término indígena fue utilizado por los españoles para identificar a los habitantes de las partes de América que descubrieron y colonizaron. Tenemos como esa percepción de que indígena suele ser algún término denigrante o peyorativo. Sin embargo, en la actualidad no se considera así, puesto que para empezar, si nos remontamos a la etimología de la palabra, encontramos que significa originario del país o nativo de algún lugar. Y también porque las propias comunidades en la actualidad, las propias comunidades indígenas han utilizado esta denominación para autoidentificarse. Como lo podemos ver acá, puede concluirse que en la actualidad la denominación indígena no posee una connotación peyorativa. Por el contrario, ha sido resignificada y aceptada como un término de autoidentificación y reconocimiento legítimo de los pueblos originarios. Entonces, ¿cuál sí es un término peyorativo? ¿Cuál es un término poco apropiado y que ya actualmente está en desuso cada vez más? Pues el término indio. Y este sí se fundamenta en la creencia de que los españoles pensaron que habían llegado a las Indias. Por lo tanto, empezaron a llamar a sus habitantes indios. Luego, simplemente lo utilizaron de manera despectiva para referirse a los nativos de acá. Este es un concepto ideológico que surge a partir de la colonización con el fin de justificar el proceso de conquista con el sometimiento y despojo del patrimonio de los indígenas guatemaltecos. Es así que entendemos que no solo sirve para desvalorizar o desvirtuar a cierto grupo, sino que también para justificar el proceso de conquista, para adjudicarse tierras y adjudicarse recursos que no les pertenecen en un principio, bajo esta distinción de clase social. Y es que esta connotación no solo traía implícito el hecho de que eran inferiores, sino que también no pertenecían a esa cosmovisión que traían los españoles, y mucho menos pues que no eran pertenecientes a la iglesia, a la fe que profesaban los españoles. Por lo tanto, tenían la puerta libre para poder someterlos y para poder extraer sus recursos. El indio es un fenómeno colonial prolongado mucho más allá de la independencia por la perduración de las condiciones económicas y presiones de todo tipo que lo han moldeado originalmente. Como han sido expuesto, es un concepto denigrante que tiende a desvalorizar, excluir y condenar a los descendientes de los mayas y necesita ser erradicado. En el libro menciona a un autor que sintetiza esto de una manera muy buena y muy exacta, en la cual menciona que el concepto indio pues, debe ser enterrado. Voy a ver si lo encuentro por acá. Debe ser enterrado y es tarea de los intelectuales hacer eso, precisamente. Entonces, al final, creo que estaba por acá. Fue a concluir que el término indígena fue utilizado por los españoles. No, pero bueno, creo que estaba más adelantito, si no estoy mal. Por acá está. Acá está. Está en lo cierto al asegurar que el indio ha muerto y que la responsabilidad de los intelectuales sea enterrarlo. Y es que esta frase me gusta mucho porque sintetiza la esencia de lo que transmite esto, ¿no? De lo que les estoy comentando. De que si bien fue una terminología, fue un concepto que se les dio a los indígenas durante todo el proceso de colonización y también de independencia, ahora
hoy en día todavía lamentablemente se sigue usando de manera despectiva, y pues todos somos parte del problema al seguir utilizando de manera de insulto este término, ¿no? Y pues es menester de nosotros, y sobre todo de nosotros ahora como estudiantes de Derecho, y que somos más conscientes acerca de todas las implicaciones que tiene esto en nuestra sociedad, poder erradicar esto. Muy bien, lo mismo pasa con ladino. Aquí y pues ya se nos acaba el resumen, pero como les comento, se los voy a mandar cuando lo tenga listo. Ladino es básicamente una arista más de todo este abanico que hemos venido viendo de conceptos a lo largo del proceso de colonización y de conquista. Y es que ladino pues se entiende como que data de el indio que habla castellano, según esta definición de la Real Academia Española, y que era sinónimo de astuto y sagaz, descendiente de español e indio. Y bien, entonces comprendemos que el ladino es esa mezcla, es esa clase social que está entre dos mundos, entre por una parte los indígenas y por otra parte los criollos y españoles, que se relacionaron con los indígenas. Es así que el ladino durante mucho tiempo tuvo una carencia bastante fuerte de identidad, precisamente porque no pertenecía ni a un lado ni a otro. Entonces, si bien estaba arriba en la escala social de los indígenas, estaba abajo en la escala social de la colonia, abajo de los criollos. Entonces esto generaba esa tensión, generaba esos problemas, ¿verdad? Y pues también generaba que este término se utilizara de manera peyorativa, porque si bien era utilizado para referirse a alguien astuto y sagaz, pues también por los propios criollos y españoles era utilizado para referirse despectivamente de alguien que no era puro, que no era de sangre como tal, de sangre española o de sangre de la corona que le corría por las venas, de sangre europea, sino que pues era una mezcla, que era un mestizo más. Por lo tanto, tanto el concepto indio como ladino corresponden a esta época colonial, ¿verdad? Y tienen una connotación negativa, una connotación peyorativa, y por eso actualmente están en desuso. En el caso del ladino, pues es notable recalcar, como les comentaba, esa búsqueda de identidad y esa forma de tratar de encajarse en algún lado de la sociedad, lo cual generaba cierto conflicto social también. Entonces tenemos estos dos términos que, pues como les comento, es necesario erradicar completamente bajo la cosmovisión de las comunidades indígenas, y bajo el punto de vista de estos autores es necesario enterrar y cimentar en pro de una nación unida, porque al final todos somos guatemaltecos, indistintamente de nuestra etnia, y tenemos que reconocer esto para poder progresar como una sociedad en conjunto. Ahora pasamos con los acuerdos de paz, y es que pues ya viniéndonos un poquito más para acá, el siglo pasado en específico, tenemos la triste historia, este triste acontecimiento que sufrió nuestro país durante 36 años, que fue el conflicto armado interno, en el cual otros grupos políticos que influenciados por distintas ideologías se enfrentaron y pues tuvieron una batalla bastante sangrienta a lo largo de todo este tiempo, desde 1960 hasta 1996. El conflicto armado interno entonces fue característico precisamente por eso, porque fue una confrontación entre dos bloques ideológicos entre sí, pero también por una persecución bastante grande hacia los pueblos indígenas. Esta persecución terminó entonces con la firma de los acuerdos de paz en 1996. Básicamente, los acuerdos de paz fueron el resultado de un esfuerzo en conjunto que se llevó durante 10 años, desde el gobierno de Vinicio Cerezo hasta el gobierno de Álvaro Arzú en 1996. Y lo que trataban era pues simplemente darle punto y final, darle una conclusión a todo esto que se venía suscitando desde hacía ya bastante tiempo. Entonces fue un proceso largo, fue un proceso bastante complicado,
y bastante complejo jurídicamente hablando también, porque se pusieron bajo la mesa distintas tesituras, distintas ideas y distintas formas de poder llegar a una conclusión satisfactoria para este conflicto, pero durante mucho tiempo los esfuerzos eran en vano. Las mesas de diálogo eran bastante complejas y no se llegaba a nada. Por lo tanto, pues durante mucho tiempo generó bastante incertidumbre, pero luego se logró hacer un compendio de acuerdos que luego se llamaron los acuerdos de paz en su conjunto. Y básicamente son estos 10 acuerdos que le pusieron fin al conflicto armado interno. Entonces, aquí ya tanto los grupos guerrilleros y subversivos como el ejército se sentaron y hablaron acerca de sus propósitos, sus objetivos y sobre todo su compromiso de ahora en adelante, ¿verdad? Y su principal compromiso pues era mantener una paz firme y duradera. Entre los acuerdos tenemos el Acuerdo Global sobre Derechos Humanos, suscrito en la Ciudad de México el 29 de marzo de 1994, que fue uno de los más importantes porque sobre este se cimentaron los demás. El Acuerdo para el Resarcimiento de las Poblaciones Desarraigadas por el Enfrentamiento Armado, suscrito en Oslo el 17 de junio de 1994. El Acuerdo sobre el establecimiento de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico de las Violaciones a los Derechos Humanos y los hechos de violencia que han causado sufrimiento en la población guatemalteca. El Acuerdo sobre la Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, suscrito en la Ciudad de México. Este acuerdo es bastante interesante porque entonces ya nos da ese recordatorio de esa persecución que sufrieron las comunidades indígenas y que básicamente se situaron en el epicentro de este conflicto sin ser parte ni de un grupo ni de otro y sufrieron las consecuencias más graves. Evidentemente estas consecuencias fueron el resultado de pensamientos racistas y de pensamientos totalmente antiprogresistas que iban en contra de sus comunidades, de sus tradiciones y de su cultura, y también pues del aprovechamiento de la propia situación conflictiva que había en el país. Luego tenemos el Acuerdo sobre Aspectos Socioeconómicos y la Situación Agraria, suscrito en la Ciudad de México el 6 de mayo de 1996, esto también para beneficiar a toda la comunidad rural, que pues fue la que más resintió los efectos de la guerra. El Acuerdo sobre el Fortalecimiento del Poder Civil y la Función del Ejército en una Sociedad Democrática. El Acuerdo sobre el Cese Definitivo al Fuego, suscrito en Oslo. El Acuerdo sobre Reformas Constitucionales y el Régimen Electoral. El Acuerdo sobre Bases para la Incorporación de la URNG a la Legalidad. El Acuerdo Cronograma para la Implementación del Cumplimiento y Verificación de los Acuerdos de Paz, que esto ya da como resultado entonces un conglomerado, como les comentaba, de acuerdos que se firmaron en conjunto y dieron como resultado el fin de este proceso tan violento y tan conflictivo que se suscitó durante 36 años en nuestro país. Entonces simplemente es nuestro deber como estudiantes y como guatemaltecos no olvidar esto, no olvidar lo que pasó, no olvidar a las víctimas y evitar que suceda. Como lo dice la famosa frase, es necesario conocer nuestra historia para evitar que se repita. Pero también es necesario, como nosotros, como estudiantes de Derecho, que estudiemos jurídicamente estos instrumentos legales que sirvieron para ponerle fin a este conflicto, porque esto dejó precedentes que pueden ser utilizados para la solución de distintos conflictos en un futuro. Entonces es interesante también desde un punto de vista jurídico, como les comento, identificar esos elementos que se utilizaron, esos instrumentos que fueron de gran ayuda para ponerle fin a un conflicto tan grave como este, que cobró tantas vidas a lo largo de nuestro país. Ahora bien, esto también nos sirve para entender cómo ha sido la situación de los pueblos indígenas a lo largo de la historia y sobre todo a lo largo del siglo pasado, que no estamos muy lejos de que se suscitara esta contienda. Ahora bien, en cuanto a los derechos humanos, pues ya sabemos, ¿verdad?, que los derechos humanos son esos derechos inherentes a la persona, son esos derechos que se le conceden a la persona por el simple hecho de ser persona, por el simple hecho de tener raciocinio.
En un principio, estos derechos inherentes, estos derechos primordiales, fueron otorgados por la religión. Como ya lo vimos en el repaso de materialismo histórico que acabamos de hacer, en un principio, pues las sociedades eran teocráticas, se basaban en las divinidades, y estas divinidades concedían ciertos derechos y ciertas atribuciones. Bajo ese prisma, entonces entendemos que la religión fue ese primer punto en el cual se nos concedieron derechos. Pero luego, con la Ilustración y la Revolución Francesa y los distintos procesos revolucionarios que hubieron a lo largo de los siglos subsiguientes, sobre todo en la época moderna, pues ya tenemos esa concepción de que el ser humano no depende de ninguna divinidad y que el ser humano es independiente y autónomo de todo, de cualquier idea o pensamiento, y que está situado en el epicentro del universo. Por lo tanto, es fundamental reconocerle ciertos derechos inherentes por el simple hecho de ser persona y de ser racional y consciente, que es lo que nos diferencia de los animales. Y luego tenemos la visión positivista, que esta corriente considera que solo son aquellos derechos, o solo se puede reconocer aquellos derechos que están plasmados en una ley que ha seguido el proceso legislativo, ¿verdad? Esto ya con el advenimiento de los estados de derecho y de las sociedades más civilizadas como las que tenemos hoy en la actualidad, que tienen ciertos mecanismos y ciertos procesos especiales. Entonces, en ese orden de ideas tenemos que los derechos humanos son derechos primordiales que se le conceden a la persona. En un principio estos derechos fueron concedidos por una divinidad, después se entendió que eran concedidos simplemente por el raciocinio y la conciencia humana, y luego por la norma, que son emanados de un consenso gregario, de un consenso de personas que se han puesto de acuerdo para determinar qué es lo que más le favorece a la sociedad. En su desarrollo evolutivo en forma escrita, los derechos humanos se reconocieron en Inglaterra en el documento denominado Bill of Rights, después de grandes movimientos sociales. En el año 1689, el rey Juan Sin Tierra, por medio de un instrumento jurídico, reconoce los derechos fundamentales a sus súbditos. Aquí quiero hacer una pequeña corrección, y es que aquí hay un pequeño error. El rey Juan Sin Tierra vivió en el año 1215, y cuando se dio este cambio fue en este año precisamente. La historia del rey Juan Sin Tierra está intrínsecamente ligado con el concepto de Carta Magna. De aquí proviene esa expresión de Carta Magna para designar así a la Constitución, que si bien los que estuvieron conmigo en la sección pasada y con la magistrada Leila recordarán que ella estaba muy en contra de llamar a la Constitución Carta Magna, puesto que la Carta Magna no cumple con las condiciones necesarias para hacer una Constitución. En un principio fue un instrumento que sirvió para que los nobles pudieran crear un congreso y someter a su consideración las ideas que tenía el rey, puesto que el rey era bastante desorganizado y tenía el país bastante sumido en bastante miseria. Entonces se tomó esta decisión de poder limitar el poder del rey bajo este primer congreso y de 25 nobles, y poder tomar decisiones en conjunto. De esta manera le daba atribuciones extras a sus súbditos. Y esto fue el primer documento en el que se limitó el poder público de una autoridad tan importante como el rey, que tenía la hegemonía del poder y el monopolio del poder prácticamente dentro de sus facultades. Ahora bien, ahora sí nos vamos al año 1689 con el primer Bill of Rights, en el cual ya se hace el reconocimiento como tal del parlamento y se formaliza el parlamento inglés. Y es que aquí pasa lo mismo. Había un rey que estaba tomando malas decisiones. Hay una revolución que se le llamó, si no mal recuerdo, la Revolución Gloriosa, y en esta revolución pues ya hacen esta carta, este documento, este instrumento jurídico en el que también limitan la autonomía del rey, limitan sus facultades y ya dejan como tal el parlamento inglés de una manera más formal. En esta época también pues ya tenemos cierta formalización de ciertas garantías y ciertos derechos inherentes a la persona humana dentro de estos Bill of Rights, que luego serán utilizados posteriormente por los revolucionarios de Francia. Y ese es el recorrido histórico que básicamente hacemos acá. Luego nos vamos a la Revolución de Norteamérica con la Declaración de Derechos de Virginia en 1776, la incorporación a la Constitución norteamericana de estos derechos en 1791, que es acá donde se da el segundo Bill of Rights.
donde pues ya se incorpora mediante la segunda enmienda estos derechos a la Constitución norteamericana. Y en Francia, en la Convención del 2 de octubre de 1789, al finalizar dentro de esto, al finalizar el movimiento de la primera contienda de la Revolución Francesa, pues ya tenemos entonces la incorporación de una Declaración Universal de Derechos Humanos, y se llamaba la Declaración Universal de Derechos del Hombre y del Ciudadano, y que también funciona como un instrumento, ¿verdad?, político para poder darle ese reconocimiento de los derechos humanos primordiales a los ciudadanos de Francia. Ahora sí, al finalizar la Primera Guerra Mundial, en 1918, pues ya tenemos el Tratado de Versalles, que de igual manera aumenta estos derechos y la protección de los mismos, instaurando mecanismos que lamentablemente no fueron bien ejecutados, y como consecuencia tuvimos la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Pero ya luego, después de la Segunda Guerra Mundial, sí se creó incluso una institucionalización a nivel internacional para poder procurar el cuidado y el mantenimiento de estos derechos humanos básicos a largo plazo para todas las sociedades miembros de este conglomerado. Entonces ya tenemos también expresiones como por ejemplo la Carta de las Cuatro Libertades de Estados Unidos, que sirvieron para pues cimentar tanto la conformación de la ONU como también la Declaración de los Derechos Humanos de 1948, proclamado por las Naciones Unidas. Perdonen si los estoy aburriendo un poquito con esto, pero es el recorrido histórico que tenemos que hacer de derechos humanos para entender entonces ahora sí qué es o qué son los derechos de los pueblos indígenas, ¿verdad? En el entendido de que han carecido siempre de sus derechos humanos básicos, derechos humanos que, como vemos, datan de hace ya cientos de años y que se han utilizado en distintos países y se han incorporado a lo largo de distintos movimientos sociales, pero que lamentablemente en Guatemala nos llegaron mucho tiempo después, o por lo menos su ejecución fue implementada mucho tiempo después. Muy bien. Y bueno, esto prácticamente es un resumen del curso de Derechos Humanos y de Constitucional, ¿verdad? Entonces, básicamente nos explica los tipos de derechos que hay derechos de primera generación, que son estos que les comentaba, los derechos inherentes a la persona humana, como la libertad de expresión, el derecho a la vida, el derecho a tener alimento, el derecho a tener una identidad, etc. Son derechos inherentes a la persona humana y se deben de respetar en cualquier nación. Ahora bien, están los de segunda generación, en los cuales pues son el resultado de distintas corrientes ideológicas, socialistas sobre todo, ¿verdad?, que añadieron a este catálogo de derechos ya existente más derechos que veían por la salud de los trabajadores, derechos que eran previsores de distintas situaciones en las que el modelo capitalista no era capaz de mitigar. Entonces ya se empiezan a dar cierta incorporación de derechos laborales, de derechos ambientales y de derechos económicos en mejora de las distintas sociedades. Y por último ya tenemos pues los derechos de tercera generación, que son la última categoría, que van más orientados hacia la coordinación y cooperación de las distintas naciones a nivel internacional, y también del reconocimiento de los propios pueblos y de sus propias costumbres, tradiciones y el respeto que se debe tener hacia estas. Por lo tanto, estos derechos son de fundamental importancia también para entender nuestro curso, puesto que están intrínsecamente ligados con los pueblos indígenas y con los pueblos tribales, como lo dice el Acuerdo 169 de la OIT. Entonces, dentro de estos derechos de tercera generación encontramos ese derecho a la cooperación mutua, ese derecho a la libre determinación de los pueblos, que es básicamente el respeto a que los pueblos tomen sus propias decisiones. Nosotros, por ejemplo, lo estamos viendo ahora en la estructura política en el mundo, cómo hay ciertas naciones que incursionan en países bajo ciertas excusas y pues básicamente modifican la coyuntura política de ese país de determinada manera para satisfacer sus propias necesidades. Esto es una transgresión directa a los derechos de tercera generación, puesto que están perpetuando y están transgrediendo, están abusando de la libre determinación de los pueblos. No están respetando esa determinación que tienen y están incidiendo de manera
ajena, de manera totalmente ilegítima, perdón, esa era la palabra que buscaba, en una nación extranjera. Los pueblos indígenas no han tenido acceso al disfrute de sus derechos fundamentales ni de primera, ni de segunda, ni de tercera generación. Es más, se les ha negado el derecho a desarrollo, se les ha sometido al olvido y se les ha negado los servicios esenciales. Su nivel de vida es calamitoso. Y esa es la triste realidad que encontramos con los pueblos indígenas a lo largo de toda la historia en Guatemala. Es que antes de que hubiera una legislación vigente para entender esto, para comprender esta distinción de derechos, se han marginado a los pueblos indígenas, antes y después, se han marginado a los pueblos indígenas en distinta medida y se han transgredido sus derechos fundamentales y de todo tipo. Disculpen, solo voy a tomar un poquito de agüita a ustedes porque ya me estoy quedando sin voz. Ya, yo creo que ya vamos a terminar, no se preocupen, de las 1:30 no pasamos, se los prometo. Pueblos indígenas. Los pueblos indígenas están, bueno, podemos encontrar una excepción dentro del Acuerdo 169 de la OIT, ¿verdad? Que nos dice que son personas indígenas los descendientes de la población aborigen que vivía en un país determinado en el momento de su colonización o conquista, o sucesivas conquistas, por algunos de los ancestros de los grupos no indígenas que en el presente detentan el poder político y económico. Es fundamental que entendamos esto. ¿Cómo funciona entonces esta organización? ¿Cómo ha sido el papel de los pueblos indígenas a lo largo de la historia? Y es que siempre han estado sometidos por aquellos que detentan el poder político. Durante el tiempo de la colonia, los que detentaban el poder eran los españoles y los criollos. Una vez fue evolucionando la sociedad, llegó el proceso independentista y tal, luego el proceso o la época liberal, y con las reformas liberales pues volvieron a detentar el poder personas que tenían intereses ajenos a los pueblos indígenas, y no solo eso, sino que también los sometieron. Estoy hablando del gobierno de Justo Rufino Barrios, que fue uno de los grandes promotores o impulsores del cultivo de café. Y este cultivo de café se sustentaba bajo el trabajo forzado de los pueblos indígenas, Y no solo eso, sino también de la expropiación de tierras que les pertenecían a estos pueblos ancestrales, y se los quitaron y los utilizaron para avivar la economía, trayendo incluso extranjeros y dándoles estas tierras. Esto es parte de todo el proceso que han vivido los pueblos indígenas a lo largo de nuestro país. Entonces, se considera a las comunidades vinculadas entre sí por propios valores, prácticas cotidianas e instituciones sociales, políticas económicas, culturales, jurídicas, espirituales, ecológicas, médicas, astronómicas y gastronómicas que conservan y desarrollan en su conjunto o parte de ellos desde sus ancestros hasta la actualidad, innovándolas en lo posible y aplicándolos sin variar su esencia y naturaleza en el contexto contemporáneo frente al futuro. Esto es de vital importancia que lo entendamos para analizar a los pueblos indígenas como tal, como concepto, porque los pueblos indígenas se han mantenido fieles a sus creencias y a su esencia a lo largo de las épocas, inclusive después de todo el sometimiento, de toda la imposición y el adoctrinamiento que ha venido de distintas corrientes de pensamiento, tanto desde los colonizadores europeos como los liberales que detentaron el poder en la época de Justo Rufino Barrios, como luego en las épocas posteriores, como por ejemplo Jorge Ubico, que también está bastante en contra de los pueblos indígenas. Entonces, a lo largo de todas estas eras, ellos han mantenido y han tratado de innovar y adaptar su cultura y de preservarla, sobre todo, sin modificar su esencia, para poder subsistir y para poder seguir transmitiendo esa identidad que tanto los caracteriza, esa cosmovisión. Entonces, en esencia, esto constituyen los pueblos indígenas, y en Guatemala es interesante porque, a diferencia de otros países, la mayoría de la población es parte de este colectivo, de los pueblos indígenas. Entonces, es interesante que en un país donde la mayoría de la población pertenece a esta etnia, se hayan dado tantas violaciones y transgresiones a los derechos humanos a lo largo de tantas épocas. Y eso es precisamente lo que este libro trata de enfatizar y lo que trata de despertarnos, conciencia como estudiantes y como futuros abogados y como futuros funcionarios públicos. Tenemos que entender entonces todo lo que ha pasado, todo lo que ha sido este proceso
y lo que ha conllevado para las comunidades indígenas y la violación de derechos humanos que hasta la fecha todavía se tiene, porque luego vamos a pasar con el apartado jurídico actual, esa poca observancia que se ha hecho hacia la cultura y hacia cosmovisión de los pueblos indígenas y sobre todo a su manera de impartir justicia, aún siendo esto un mandato constitucional. Pero bueno, los derechos colectivos entonces los entendemos como aquellos derechos que corresponden a un grupo de personas dentro de una sociedad y con los cuales sí es muy lamentable la situación, dice María Paredes, así es, con los cuales se pretende protegerlos por existir ciertas desigualdades con los demás miembros de la colectividad. Para conocimiento de los derechos colectivos se debe reconocer los derechos económicos, sociales y culturales, de los cuales surgen con la Declaración Universal de los Derechos Humanos acordados el 10 de diciembre de 1948. A nivel interamericano se regulan en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el protocolo adicional de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, suscrito por la OEA en San Salvador, es decir, el protocolo de San Salvador, ¿verdad? Dentro del marco de los derechos económicos, sociales y culturales pueden situarse los derechos colectivos de los indígenas, como lo plantea Martín Sacalshot, perdón si lo pronuncio mal, y Alfredo Cubil en el breve catálogo de derechos colectivos y específicos de los pueblos indígenas de Guatemala, de la PDH. Los derechos colectivos se definen como aquellos que reconocen una realidad comunitaria, como parte de los derechos de un pueblo, que es el sujeto jurídico titular de los derechos colectivos que corresponden a una visión de los pueblos indígenas, donde prevalece la colectividad, visión de conjunto, sentido de comunidad. Por eso se busca una protección, preservación, desarrollo y promoción de dichos pueblos. Los mismos reconocen el derecho de los pueblos indígenas a tomar decisiones colectivas, acordes a su cosmovisión o manera de ver el mundo, guardando fundamentalmente una íntima relación con la vida y dignidad de la persona indígena. En esto se resume entonces todo el andamiaje ideológico que existe actualmente dentro de nuestro propio sistema jurídico, ¿verdad? Y es que, como les comentaba, la propia Constitución manda a respetar, a fomentar y a promover el estilo de vida y de cultura de los pueblos indígenas. Sin embargo, ha habido muy poca voluntad política para poder hacer esto, así como también leyes que, si bien no transgreden taxativamente o claramente los derechos de los pueblos, sí lo hacen de manera secundaria o tienen efectos colaterales negativos en las comunidades. Por ejemplo, está la ley de reservas naturales, que ha servido para, pues sí, cumplir esa función de proteger ciertas reservas naturales, ciertas áreas naturales, ciertas áreas verdes, pero también, lamentablemente, ha propiciado el despojo de tierras de comunidades indígenas. También las leyes en materia de minería, que favorecen a las empresas mineras y pues desatienden las necesidades de los pueblos indígenas que están a los alrededores, o bien directamente les quitan tierras o les quitan cierta autonomía para la toma de decisiones de sus propios territorios. Entonces, todas estas leyes, todas estas situaciones que se dan contrarias a los pueblos indígenas son de observancia para nosotros, y es lo que se nos plasma acá. Y nosotros tenemos ese mandato legal a pues reconocer el derecho de los pueblos y a tomar decisiones colectivas, ¿verdad?, como nación, respetando esa cosmovisión, no transgrediendo sus derechos, no menoscabando esa toma de decisiones y esa libre determinación que tienen los pueblos indígenas a lo largo de nuestro territorio. Muy bien. También vamos a pasar al siguiente tema para no tenerlos acá entretenidos mucho tiempo y ya vamos terminando. O bien, si gustan también, no sé, esto ya lo dejo a su consideración, para no ir tan rápido y detenernos más en cada uno de los temas y entenderlos de mejor manera, podríamos hacer otro repaso el día de mañana, pero ustedes me dicen si les queda bien, ¿verdad? Podríamos hacer este repaso mañana en la noche. No sé si les quedaría bien tipo 8 de la noche también. Lo primero, tienen que ir a votar y ya luego hacemos el repasito. Hay que cumplir con el deber ciudadano y el deber estudiantil. No, pero ya fuera de bromas, dejando un marco, ¿verdad?, de tiempo para que ustedes pues puedan, si así lo desean, ir a votar, y pues ya luego nos podemos conectar. No sé si les parece bien esa idea.
y si quieren pues lo dejamos por acá porque la verdad es que el texto es bastante largo, ¿verdad? Entonces y quisiera detenerme sobre todo en el tema del despojo y en el tema de en el último tema que vemos por acá hacia el final, que es ese compromiso que nosotros tenemos que asumir como guatemaltecos, ¿verdad? En cuanto a en el entendimiento de la discriminación y cómo afecta esto todavía hoy en día a los pueblos indígenas. Entonces, si gustan, vamos a agotar los últimos dos temas del primer capítulo y pues ya luego vamos continuando continuamos el día de mañana con el resto del contenido. Y así como les digo, no corremos tanto y hacemos dos repasos, ¿verdad? Para profundizar mejor en cada uno de los temas, porque si bien es un tema bastante simple de comprender, porque estamos hasta cierto punto muy familiarizados con esto, pues sí hay que detenerse en ciertas partes que tal vez pasamos por alto, sobre todo en el despojo y el recorrido histórico que han tenido las comunidades. Me gustaría enfatizar bastante para que logremos comprender sus implicaciones hoy en día, en la actualidad. Entonces, bueno, vamos a ir con la crisis del Estado de Derecho, que era el punto que nos tocaba después de los derechos colectivos, que era el punto 9. Vamos con la crisis del Estado de Derecho. El Estado de Derecho, entonces, era la interculturalidad, si no estoy mal, vamos a ver, o era el Estado de Derecho, perdón que me perdí por acá, no, era el Estado de Derecho. Muy bien, la crisis del Estado de Derecho. Disculpen, es que aquí hay un error y están como punto 10 también la interculturalidad, entonces por eso me causó confusión. Pero bueno, ¿qué es el Estado de Derecho para empezar? El Estado de Derecho es un Estado que limita el ejercicio del poder público de los funcionarios y establece un catálogo de derechos a los ciudadanos para que estos vivan en una armonía y en una paz satisfactoria para todos. Bajo esa cuenta se crean instituciones, se crea todo un andamiaje jurídico e institucional, sobre el cual se deben de respetar ciertos procesos democráticos, se deben de respetar ciertos procesos de controles de poderes, como el check and balance y la distribución de poderes, y se deben de respetar sobre todo los derechos fundamentales e inherentes del ser humano. Bajo esta tesitura, entonces, nos situamos en nuestro contexto actual, en Guatemala. Hemos sufrido de bastantes crisis a lo largo de toda nuestra época moderna, de nuestra época actual. Desde el conflicto armado interno hasta ciertas problemáticas, sobre todo vinculadas a el crimen organizado. Y ciertas cuestiones de narcotráfico, corrupción, etcétera, que se han ido suscitando a lo largo de los distintos gobiernos y han generado bastante caos. Este caos puede interpretarse como que el Estado de Derecho, como que el institucionalismo del país está muchas veces en tela de juicio, que está en un pantano bastante complicado, que está en arenas movedizas, ¿no? Y que en cualquier momento toda esa institucionalización, todo este andamiaje jurídico puede venirse abajo y podemos caer en un estado anárquico o en un estado fallido, como lo que pasa en Venezuela, por ejemplo, o como lo que pasa en algunos países como lo que sucede en el sur de África. Entonces, bajo ese punto de vista, pues como ciudadanos nos genera esa sensación, ¿no?, de que estamos ante el decaimiento del Estado de Derecho. Sin embargo, si hacemos un análisis minucioso, estas problemáticas al final sirven para fortalecer el mismo Estado de Derecho, aunque suene contradictorio, puesto que si se logran solventar de manera satisfactoria por las instituciones que tenemos, lo que hacen es validar estas instituciones, es acrecentar la confianza que tiene el ciudadano sobre sus propios mandatarios, sobre su sistema jurídico y sobre su sistema institucional. Les pongo un ejemplo. Una crisis real del Estado de Derecho, en el que todas las alarmas se activaron y funcionó la institucionalización del país, volviendo a traer la armonía a la sociedad, fue en 1993 con el Serranazo. Cuando se da el autogolpe de Estado propiciado por el presidente de aquel entonces, Serrano Elías, se da entonces una auténtica crisis del Estado de Derecho.
¿Por qué? Porque se desconocen los demás poderes del Estado. En el gobierno se adjudica todo el poder, toda la autonomía, el monopolio de la fuerza, y desconoce al organismo al organismo legislativo y al organismo judicial. Desconoce al Congreso, desconoce a la Corte Suprema de Justicia y a las demás instituciones que forman parte del ecosistema jurídico. Vienen entonces y se prenden las alarmas a nivel constitucional. Y es la Corte de Constitucionalidad que, haciendo algo inédito, como conocer de oficio un proceso en contra del presidente, inicia entonces este procedimiento de restituir el Estado de Derecho, desconociendo las acciones que está propiciando el actual presidente de la República. Desconoce entonces este decreto mediante una inconstitucionalidad en caso general y básicamente le quita toda legitimidad al presidente de la República para poder tomar esa decisión, para poder atribuirse las facultades del poder legislativo y del poder judicial. De esta manera entonces vemos cómo se fortaleció la reputación y la validez de cara al público que tenía la Corte de Constitucionalidad. Se fortalece porque, claro, ya se cree entonces que en un caos institucional van a haber instituciones que van a prevalecer pese a todo y van a fortalecer y van a restituir, en este caso, el Estado de Derecho. Es así que los demás problemas que vayan surgiendo, como problemas de narcotráfico, de maras, como problemas de tráfico, como problemas de la vida cotidiana que podemos encontrar en una ciudad, no constituyen una crisis al Estado de Derecho, porque es parte de las propias instituciones que todavía están vigentes y todavía funcionan de manera adecuada, o por lo menos se trata de que ese sea el propósito, el objetivo. Están luchando para poder mitigar, para poder subsanar todos estos tipos de problemas. Una crisis de Estado de Derecho es entonces cuando hay un desconocimiento como tal de todo ese ordenamiento jurídico, cuando ya no hay instituciones para poder velar y preservar por el orden y la paz social. Entonces, aquí nos dice que el Estado consiste en la organización de la sociedad organizada jurídica y políticamente con la autoridad suficiente para imponer su poder soberano en base al derecho. El derecho regula las actuaciones de los gobernantes y por lo mismo regula toda la actividad del Estado en sus relaciones institucionales y con los ciudadanos. Por lo tanto, el derecho en manos de los gobernantes representa un poderoso instrumento de control y dominación. Ante esta situación, la Constitución Política de la República, en su artículo 152, establece el ejercicio del poder público está sujeto a las limitaciones de la Constitución en la ley en el artículo 154, que los funcionarios como depositarios de la autoridad responsable legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella. El artículo 155 establece que cuando un funcionario o trabajador del Estado en el ejercicio de su cargo infrinja la ley en el perjuicio de particulares, el Estado o la institución estatal a quien sirve será solidariamente responsable por los daños y perjuicios que causaren. Esto en congruencia con lo que les comento, ¿verdad? Con lo que pasó con el presidente Serrano Elías. Otros casos en los que se ha roto totalmente el Estado de Derecho en Guatemala los podemos evidenciar como por ejemplo en el tiempo de Jorge Ubico. Jorge Ubico se adjudicó todo el poder y básicamente era un dictador que tenía todo el monopolio de la fuerza a su disposición, a su entera disposición. Entonces luego dejó a uno de sus súbditos como encargado y posteriormente se dio la revolución de octubre de 1944 que restituyó en 1945 el orden constitucional con la promulgación de una nueva constitución. Es así entonces que tenemos que diferenciar entre una crisis de Estado de Derecho y crisis sociales que son inherentes a cualquier sociedad humana, ¿verdad? Y pues cómo se da esto a lo largo de nuestra historia, porque hemos tenido ejemplos de auténticos quebrantamientos del Estado de Derecho. Y por último vamos con la interculturalidad, que no es más que la cultura, entender que la cultura es la forma de vida de un grupo social y de un conjunto de pueblos,
Y de esa cuenta tenemos entonces que en Guatemala existen y conviven muchísimas etnias y muchísimas culturas. Tenemos 23 idiomas mayas, tenemos el español también. Entonces tenemos distintas culturas que conviven entre sí, y que lo que se pretende y que lo que deben de pretender los gobernantes y aquellos que detentan algún tipo de autoridad y de poder es darle un escenario armónico a todas estas culturas para que juntos nos unifiquemos como una sola nación y entonces vayamos orientados hacia el desarrollo colectivo y dejemos atrás esas ideas que hemos tenido a lo largo del tiempo donde pues nos creamos ciertos sedimentos en la población, ciertas clases sociales y creamos cierta distinción por distintos motivos, ya sea por raza, por sexo, por idioma, por apariencia, etcétera. Unificarnos como una cultura, una sola cultura, ¿verdad? En el entendido del respeto a los distintos pueblos que componen nuestro país, ¿verdad? Y esto empieza no solo tomando acciones jurídicas ni acciones drásticas a largo plazo, sino también con nuestra propia educación y con nuestro propio sentido de unidad y de pertenencia a una misma nación como guatemaltecos, en el cual nos debemos respeto y nos debemos a todos un futuro armonioso y un desarrollo en conjunto, como un solo colectivo, ¿verdad? Porque somos una nación pannacional, multiétnica y tenemos varios pueblos. Y no solo eso, sino también, como lo recalca acá, que muchas veces se nos olvida, también tenemos minorías de extranjeros viviendo en nuestro país. Y la situación migratoria es bastante deplorable en nuestro país. Y es algo que también se toca muy pocas veces y se habla muy poco, pero jurídicamente hablando, la situación migratoria e institucional también es de lo más deficiente en Guatemala. Y son cosas en las que tenemos que poner el foco y tenemos que cambiar a largo plazo. Entonces, de hecho, esto inclusive hasta podría ser un punto de tesis muy interesante, ¿no? Esta situación migratoria y la situación de las personas, de los extranjeros en Guatemala. Pero bueno, mañana vamos a ahondar más entonces en los temas que nos faltan. De igual manera, si ustedes tienen algún tema que no comprendieron muy bien, con mucho gusto me pueden escribir y lo repasamos rapidito mañana, no se preocupen, ¿verdad? Nos quedan dos capítulos por terminar de leer, o bueno, de entender, porque pues al final lo que estamos haciendo aquí es como una comprensión, ¿verdad? Y con esto ya estaríamos listos para nuestro examen. Entonces, los espero mañana a la misma hora, ¿verdad? Y que pasen buena noche y muchísimas gracias por asistir. Gracias, Charlie. Feliz noche. Que descanse.